Paciente que llega a la emergencia del Hospital El Carmen de Huancayo con deterioro del estado mental, dice, un Glasgow deteriorado, desorientado, en la piel está intensamente eritematosa, ¿no? Dermografismo, dice, y chocado. Un cuadro cutáneo con compromiso del sensorio, chocado, compromiso hemodinámico, ¿no? ¿Qué tipo de shock es eso? Que nos da un cuadro cutáneo con caída del sensorio, hipotensión, disnea. Esa es la anafilaxia, pues, ¿no? La anafilaxia. Te dan urticaria, ampollas, flictenas y el paciente hace trastorno de sensores. Entonces es un shock distributivo anafiláctico. Paciente con diagnóstico de infarto que evoluciona desfavorablemente presentando disnea en reposo y ortopnea. Le dio un infarto y miren, hipotensión, crépitos difusos, o sea, es un edema de pulmón, pero con hipotensión. Entonces eso ya es un shock cardiogénico por la hipotensión, ¿no? Claro, es un edema de pulmón, pero al tener hipotensión ya es un shock cardiogénico. Recuerden, en infarto tenemos la clasificación llamada de Killip, ¿no? El edema de pulmón es un Killip 3 y el shock cardiogénico es un Killip 4. Te pueden preguntar así también: ¿qué fármaco le damos a un Killip 3? ¿Qué es un Killip 3? Es un edema de pulmón. Le damos oxígeno, furosemida y nitratos. Ese es el tratamiento del edema de pulmón: oxígeno, furosemida y nitratos. Más importante, furosemida, para bajar la precarga. En cambio, un Killip 4 le damos dopamina, dobutamina. Es un Killip 4. Acá nuevamente, 60 años, presenta diarrea, fiebre, oliguria, ¿no? Miren, fiebre, oliguria, hipotensión, taquicardia, creatinina elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, un foco infeccioso, probablemente intestinal, pero que ya está haciendo oliguria, hipotensión. Eso entonces ya es una sepsis. No puedo marcar de frente shock séptico, ¿ah? Dense cuenta, porque el shock séptico me tienen que decir refractario a fluidos o que necesito vasopresores. Acá 66 años, fiebre, tos con expectoración verdosa, ¿no? Miren, hipotenso, pulsos de oliguria, lactato en 1.4, ¿no? Se realiza reto de fluidos y se observa estabilización, o sea, responde a los fluidos, ¿no? Entonces es una sepsis, foco respiratorio. Pero simplemente sepsis, ¿no? Ya este es el término antiguo, sepsis grave, foco respiratorio. ¿Cuáles son las bacterias que dan más sepsis? Gram positivos. Son más frecuentes que los negativos. ¿Y cuál es el foco más frecuente? El pulmonar. Es más frecuente que el urinario en sepsis. Las bacterias que dan más sepsis son los gram positivos y el foco más importante que da sepsis es el pulmonar. Los grandes quemados, ¿qué tipo de shock hacen en las primeras horas? Hipovolémico, ¿no? En las primeras 72 horas. Porque pasadas las 72 horas, el tipo de shock más frecuente ya es sepsis, ¿no? Se empiezan a infectar y la sepsis es distributiva, ¿no? Entonces, en las primeras horas, el shock más importante en grandes quemados es hipovolémico. Neumonía con caída del PAFI, ¿no? PAFI normal es hasta 300, menos de 300 ya está alterado, ¿no? Lactato en sangre elevado, diuresis en las últimas 24 horas con alteración de sensorio y que responde a la administración de líquidos. Entonces, está respondiendo a fluidos. Sepsis, ¿no? Simplemente sepsis. Esta pregunta es antigua, ¿no? Claro, esa definición que les menciono es del 2017 como tal. O 16 creo, si no me equivoco. 16 o 17. Entonces, claro, es un poco reciente, pero ya está establecida como tal, ¿no? Por eso en estas preguntas como que van a encontrar esa disyuntiva. Pero ya tiene buena duración, tiene más de 2 años ya. Entonces, mejor clave sería sepsis como tal, ¿no? Este es un término antiguo, sepsis grave o sepsis severa. Ya no se utiliza esos términos.
Paciente con accidente de tránsito, shock hipovolémico. ¿Qué fluido debe administrarse? En primer lugar, el fluido que se debe administrar es cristaloide, es decir, el cloruro de sodio al 0.9%. 2 litros a chorro o 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Y cuando la hemoglobina es menos de 7, transfusión de paquete globular. Y si el paciente tiene infarto, cuando la hemoglobina es menos de 9, hay que transfundir. Si el paciente tiene cardiopatía isquémica, el punto de corte aumenta. A un paciente que tiene angina, no lo puedes transfundir recién cuando la hemoglobina es menos de 7. ¿No? Porque la anemia es un factor descompensante en el paciente con angina. Por eso a los pacientes infartados o con angina se transfunden cuando la hemoglobina es menos de 9. Pero el manejo inicial es con cristaloides, ¿no? Shock anafiláctico, el más importante, epinefrina, para shock anafiláctico. Para shock séptico, norepinefrina. Y para el cardiogénico, dopamina, dobutamina, ¿no? Pregunta repetida, shock hipovolémico, el primer fluido, cristaloides. Pregunta repetida también, shock anafiláctico por epinefrina, por alimentos. Epinefrina es el fármaco, ¿no? Niñito de 5 años llevado a emergencia con urticaria, pero tiene estridor laringio, miren, compromiso respiratorio, compromiso cutáneo con compromiso respiratorio hemodinámico, por colocarle penicilina, es una anafilaxia, ¿no? Y hay que colocarle epinefrina por vía subcutáneo intramuscular. ¿Ya? Siempre hay que preguntar si es alérgico a penicilina o sulfas. Son los dos más grandes que hacen reacciones anafiláxicas. Siempre preguntar, alérgico a la penicilina, alérgico a las sulfas, porque en esos casos hay que cambiar por otro antibiótico, desensibilizar, ¿no? 50 años que llega a la emergencia por hematemesis melena, pero hipotenso, taquicárdico. Entonces, ¿qué tipo de shock si está perdiendo sangre? Es hipovolémico, ¿no? Por lo tanto, el manejo inicial, 2 catéteres periféricos y cloruro de sodio a chorro, ¿no? Por catéteres periféricos. Avocat 16, 18, buenas vías. En los dos brazos. Eso es sobreentendido, ¿no? En los 2 miembros superiores, 2 catéteres periféricos. El catéter central es posterior, ya ese es manejo ya avanzado. El inicial es periférico. Uno de los principales objetivos que se busca en el tratamiento de shock séptico es que la presión arterial media sea más de 65. Otro parámetro también es que la presión venosa central esté entre 10 y 12 milímetros de mercurio. La presión capilar pulmonar también normal, entre 12 y 18 milímetros de mercurio. Y que el gasto urinario sea normal, más de 0.5 mililitros por kilo. O sea, recuperar los parámetros hemodinámicos, ¿no? Que haya buena presión, que no haya congestión ni pulmonar ni sistémica y que haya un buen gasto urinario. Esos son los objetivos en un paciente con shock séptico. Paciente con shock cardiogénico. ¿Cuál es el fármaco para shock cardiogénico? Dobutamina, dopamina, para el shock cardiogénico, ¿no? Paciente con shock séptico, ¿qué se debe indicar inicialmente? Fluidos. En shock séptico, chicos, se emplea más fluido que en el hipovolémico, porque recuérdate que en el hipovolémico el vaso que distribuye sangre está bien, le falta volumen, le ponen 2 litros a chorro, pero en el séptico el vaso está mal, está dilatado y no hay presión. Y recuerden, la presión es el que pone en movimiento la sangre. Entonces en el shock séptico se le pone más fluido, 3 litros a chorro, o de 20 a 30 mililitros por kilo de peso. O sea, se le coloca más volumen. Por eso es importante, la primera medida en sepsis, fluidos. Pero acá esta pregunta está ligeramente mal, porque si nos dicen que es un paciente con shock séptico, ya no responde a fluidos, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que dar? Vasopresores. ¿Y cuál es el mejor vasopresor en shock séptico?
la norepinefrina, es mejor, ¿ya? Y no utilizar dopamina. Los estudios demuestran que shock séptico, cuando usamos dopamina, aumenta la mortalidad. Dopamina no, norepinefrina, ¿ya? Entonces, la medida inicial, la pregunta acaba por esto, ¿no? Inicial. ¿Ya? Entonces, en ese caso, fluidos, pues, ¿no? Fluidoterapia, la medida inicial. Y el mejor vasopresor en shock séptico es norepinefrina. Nuevamente, en caso de shock, el más disponible, cristaloide. El más disponible, ¿no? Cristaloide, suero fisiológico. Manejo inmediato del shock, suero salino, 2 vías periféricas, AGOCA 16, 18. Los coloides no han demostrado mayor eficacia. El suero salino es barato, disponible, bueno. Nuevamente, manejo inicial del shock séptico, fluidos. Fluidos, manejo inicial. Paciente con ingesta de alimentos que hace edema palpebral y disnea. Cuadro cutáneo, disnea. Anafilaxia. Adrenalina. Para la anafilaxia, epinefrina. La patología que no produce insuficiencia cardíaca congestiva, ya pasamos a otro tema, ICC. El ICC más frecuente es de falla sistólica, 70%, porque la fracción de eyección está baja. Pero también hay la falla diastólica, 30%, donde la fracción de eyección está normal. ¿No? Entonces son los dos tipos de falla cardíaca, sistólica y diastólica. Otra forma de ver es la falla del corazón izquierdo y falla del corazón derecho. Cuando fallan los dos, se llama congestiva. Y la causa más frecuente de falla izquierda es infarto. Luego tenemos hipertensión. Y de la falla derecha, ¿cuál es la causa más frecuente? La evolución de la izquierda. Cuando el corazón derecho falla, es porque el izquierdo ha fallado. Es lo más frecuente. Pero si me preguntaran falla derecha aislada, o sea, que solo te da falla derecha, es la hipertensión pulmonar, los problemas vasculares a nivel del pulmón. Ese te da solo falla derecha y el izquierdo está normal, el corazón izquierdo. Entonces, por ejemplo, acá la pregunta nos dice, ¿quién no produce falla congestiva? El que no produce como tal falla congestiva porque solo te da falla del lado derecho es los problemas pulmonares. Solo te da falla derecha. El izquierdo está normal. Y para hablar de falla congestiva, el lado izquierdo y el lado derecho deben estar fallando. Los demás sí te dan, ¿no? Falla izquierda, y la falla izquierda me da falla derecha. En un paciente con falla cardíaca, ¿cuál es el común denominador? Que el gasto cardíaco baje. No hay gasto, el corazón no puede bombear sangre. Y si no hay sangre, baja el flujo sanguíneo renal. Y si le llega menos sangre al riñón, baja la tasa de filtración glomerular. Entonces, cae el gasto, cae el flujo plasmático renal y cae la filtración. O sea, todos están disminuidos. Por eso el paciente retiene agua, ¿no? Como el riñón no filtra, se retiene agua y sodio. La causa más frecuente de falla derecha, ¿no es cierto? En este caso es la falla izquierda, ¿no es cierto? La falla izquierda como tal. Pero la falla derecha de forma aislada, ¿quién te la da? La hipertensión pulmonar. Y la más frecuente es la hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? Debido a paciente, ¿quién hace esto? El paciente con EPOC. El paciente con EPOC hace hipertensión pulmonar secundaria. Y a eso recibe un nombre, se llama cor pulmonar. Cuando un paciente con EPOC hace hipertensión pulmonar y hace falla derecha, a eso se conoce con el nombre de cor pulmonar, ¿no? La patología, dice, esto es pregunta repetida, ¿no? Que no produce falla congestiva, las vasculopatías pulmonares. La sustancia endógena que mejor protege a lactantes, niños contra la disfunción miocardio o insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca? El gasto cae. Al caer el gasto, se activa el tono simpático. Y el tono simpático eleva la norepinefrina. ¿Por qué se está estresando la célula?
También se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, aumenta la angiotensina 2, aumenta la aldosterona. Al caer el gasto también se activa el hipotálamo, produciendo más ADH. Miren, estas sustancias están aumentadas en un paciente con falla cardíaca. Y estas a la larga son deleterias, porque la norepinefrina, la angiotensina aumentan la postcarga. La aldosterona, la ADH, como secuestran agua, aumentan la precarga. Y esto al final, ¿qué produce? Remodelado cardíaco. Y eso es lo que mata al paciente con ICC. Produce remodelado, ¿no? Hipertrofia, fibrosis, etc. ¿Quién es la única que defiende a todo esto? Si se dan cuenta, estas son sustancias vasoconstrictoras. La norepinefrina, la angiotensina, la ADH es una vasopresina, elevan la presión arterial, son vasoconstrictores. Entonces, ¿quién le da la contra? Los péptidos natriuréticos. El péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral, son sustancias vasodilatadoras. Disminuyen la fibrosis del corazón, disminuyen la precarga, disminuyen la poscarga. O sea, les da la contra a este sistema, ¿no? Entonces, justamente a esa pregunta va esto. La sustancia endógena que protege en un paciente con falla cardíaca son los péptidos natriuréticos. Son los únicos que protegen, son los que le dan la contra. Por eso en el tratamiento actual, el tratamiento de falla cardíaca solo estaba acá, bloquear estos sistemas. Pero ahora el tratamiento de la falla cardíaca también está en potenciar ¿a quién? A los péptidos natriuréticos. Hay un nuevo fármaco que se emplea para falla cardíaca que es sacubitril. ¿Y qué es lo que hace el sacubitril? Potencia a los péptidos natriuréticos, aumenta la vida media de los péptidos natriuréticos. Porque hemos conocido siempre que para falla cardíaca damos yecas, damos beta-block, damos espironolactona, digoxina, y todos esos fármacos lo que hacen es bloquear este sistema, ¿no? Para evitar esa hiperactivación de los vasoconstrictores. Pero los nuevos fármacos lo que hacen es potenciar a los péptidos natriuréticos, ¿ya? Es característico del edema cardíaco. El edema cardíaco es vespertino, obedece la gravedad, es blando porque deja fovea, es simétrico, ¿no es cierto? Ese es el edema cardíaco, vespertino. Si está parado es en los pies, si está echado en la región sacra, deja fovea, simétrico, ¿no? Entonces, frío, simétrico también, obedece la ley de la gravedad. Disminuye con la dieta baja en sal y diuréticos también. Como tal no es duro, ¿no? El duro es del mixedema, recuerden. Pero viendo las claves, que todas son las más correctas, la mejor clave entonces es pues todos los enunciados son correctos, ¿no? El signo auscultatorio más importante en el diagnóstico falla cardíaca, ¿cuál es? Si se recuerdan de los criterios de Framingham, tenemos síntomas y signos de falla cardíaca. Y el síntoma más específico para falla cardíaca es disnea paroxística nocturna. Y el signo más específico es el tercer ruido, el llamado ritmo de galope. Ese es el signo más importante. Y el síntoma es disnea paroxística nocturna. Esos son criterios mayores, ¿no? Criterios mayores para falla cardíaca. Recuerden ahí o repasen los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca. En la falla izquierda se caracteriza por todo lo siguiente. Cuando falla el corazón izquierdo, el que sufre es el pulmón. Cuando falla el corazón derecho, el que sufre es la congestión sistémica. Entonces, cuando falla el pulmón, tenemos crépitos, tenemos edema de pulmón, tenemos disnea paroxística nocturna. Estos son los criterios mayores del lado izquierdo. En cambio, congestión sistémica, ¿quién es? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, aumento de la presión venosa central. Eso es el lado derecho, ¿no? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, aumento. Esos son los mayores del lado derecho. Ya los menores son el resto, ¿no? Por ejemplo, me dicen disnea de esfuerzo,
eso es menor. O por el lado derecho, edemas, ascitis, derrame pleural. No se confundan, el derrame pleural no es falla izquierda, es falla derecha, porque nos evalúa congestión sistémica, ¿no? Entonces disnea, ortopnea, tos seca, eso es izquierdo, ¿no? Ascitis es el lado derecho. Nos preguntan por el lado izquierdo, excepto ascitis, edema, ingurgitación yugular es falla derecha, no izquierda. El tercer ruido, ¿por qué se produce? Llenado rápido. El cuarto es contracción auricular. Acá está el cuarto ruido, contracción. Pero el tercer ruido es en llenado rápido. ¿Cuál es lo falso con respecto a edemas? ¿Es un signo precoz? Falso. Es un signo tardío, porque se tiene que acumular 5 litros en el intersticio. Es a predominio vespertino, en la tarde, en la noche, obedece la ley de la gravedad, y en personas que están echadas se va al sacro, ¿no? Porque es por la gravedad. Lo falso es que es precoz, es tardío, ¿no? ¿Cuál es el criterio mayor para ICC de los criterios de Framingham? Disnea paroxística nocturna, crépitos, edema de pulmón, cardiomegalia también es mayor, índice cardiotorácico más del 50%. Si el índice cardiotorácico es más del 50%, también es criterio mayor la cardiomegalia. En emergencia de su hospital se le pide que evalúe a un paciente que se ha quedado con diagnóstico de falla cardíaca. Usted evalúa y encuentra varios criterios mayores. ¿Cuál no es de uno de esos mayores? ¿No? También te están describiendo todos los mayores: edema, ascitis, disnea de esfuerzo. Eso es menor, ¿no? La clasificación de NIJA. NIJA 1 es cuando el paciente está asintomático. 2, cuando ya tiene disnea, pero a moderados esfuerzos. Corre y le da disnea. Clase 3 tiene disnea a leves esfuerzos. Camina y le da disnea a leves esfuerzos. Y 4 es disnea al reposo. Esa es la clasificación. Por lo tanto, acá nos dice paciente que tiene severa limitación física, pero que mejora con el reposo. La actividad física menor que la habitual le provoca disnea, ¿no? Miren, actividad menor, o sea, a leves esfuerzos. Por lo tanto, es clase 3. A leves esfuerzos. Se viste y le da disnea, camina, le da disnea. Eso es 3. ¿Cuál es criterio mayor? Nuevamente, este es el síntoma más específico, acuérdense, disnea paroxística nocturna. Y el signo más específico, galope. 70 años, diagnóstico de hipertensión, crépitos en las bases. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, paciente con hipertensión que tiene crépitos, nos habla de congestión pulmonar, entonces es una falla cardíaca, ¿no? Un edema agudo de pulmón. Para hablar de edema agudo del pulmón cardiogénico, la presión capilar pulmonar tiene que estar más de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Y en la placa ver los infiltrados en alas de mariposa, el pulmón blanco. Nuevamente, NIJA, a ver, vamos a ver, desde hace 3 meses, disnea a pequeños esfuerzos, clase 3, a pequeños esfuerzos. 4 es al reposo.